Vamos a ver hoy qué nos dice la palabra de Dios a los que estamos reunidos aquí. Proverbios 9. El título del mensaje es En casa de la sabiduría, sentados a su mesa. Cuando comienzo a ver el título para este mensaje, porque precisamente le pongo siempre título a todos los mensajes o a todas las enseñanzas, porque cuando las subimos a YouTube tiene que tener un título, ¿no? Tiene algo que dispare. Recordaba, sentado a su mesa, y como yo lo hice en forma de un relato de un tiempo de intimidad, sentados a la mesa con la sabiduría, en una cena. ¿Se acuerdan que ella nos ha invitado a cenar? Y recordaba una canción bastante vieja que decía, sentados a su mesa, rodeados de su gloria, y de pronto comienzo a escuchar esa canción y realmente me conmovía, porque esa es la cuestión de la sabiduría, la cuestión de Dios, de invitarnos a estar sentados a su mesa, disfrutando de su mesa, disfrutando de la sabiduría, rodeado de su presencia, rodeado de su gloria. Es que a veces no entendemos, hermanos, que lo más maravilloso que nos puede pasar como cristianos es vivir en la presencia de Dios. Muchas veces la presencia de Dios no es una cuestión de sentimientos, no es cuestión de que un día lo siento y otro día no lo siento. Vivir en la presencia de Dios es una cuestión de fe. Es una cuestión de saber, aunque yo no lo sienta, saber que Él está conmigo. ¿Amén? Eso es fe. Porque si no nos guiamos por sentimientos. Cuando nos guiamos por sentimientos, hoy no te siento, hoy te fuiste. No, el Señor jamás nos abandona. Dice, aunque nosotros fuéramos infieles, Él permanece fiel. A diferencia de antes de la cruz, donde el Señor, la gente pecaba y el Señor se alejaba, con nosotros pasa que el Señor vive en nosotros. Somos nosotros los que nos alejamos de Él, o los que dejamos de tener comunión con Él cuando pecamos. Por eso sentimos esa lejanía, porque es como si un nubarrón negro se hubiese interpuesto entre nosotros y Dios. El pecado es. Pero jamás Dios nos abandona. Jamás Dios nos abandona. Cuando ustedes vean que se dice o que se escribe o que ponen un montón de versículos para justificar la pérdida de la salvación, fíjense ustedes que esos versículos están mal puestos en el lugar donde no deben estar. Porque eso no es para la iglesia. No es para la iglesia. La iglesia está viviendo una etapa, una dispensación, un tiempo que se llama la era de la gracia, o la dispensación de la gracia, o la era de la iglesia, donde el Espíritu Santo viene a vivir al creyente, o viene a vivir a una persona para que la persona sea creyente, y jamás se separará el Señor de la persona. Porque fue Él el que nos buscó. Y en el antiguo pacto dice que la salvación es del Señor, no es nuestra. Imagínense ustedes si la salvación estuviese ligada a nuestro comportamiento. Entonces, cada vez que yo me porto mal, pierdo la salvación. Al rato me porto bien, soy salvo de nuevo. Al rato me porto mal, pierdo la salvación. Es una cosa de loco. Entonces Dios va y viene. A ver, ¿cuándo se porta bien? Ahora lo salvo. ¿Cuándo se porta mal? Ahora lo dejo de salvarlo. Es una locura. Y se toman versículos bíblicos sueltos que no tienen nada que ver con lo que realmente el apóstol Pablo dice acerca de la iglesia. ¿Amén? Tengan seguridad en la salvación, porque la seguridad en la salvación lo hace crecer, nos hace crecer a nosotros. Nosotros tenemos que estar seguros en la salvación de Dios, porque Él nos aseguró la salvación. ¿Amén? Te lo digo porque salen constantemente cada disparate. Hoy me compartían un escrito, muy corto, pero un escrito, y me decían, hermano, ¿qué opina de esto? Cuando lo leí, opino
que están erradísimos y que están metiendo los versículos de cualquier forma, en cualquier parte, para que encajen de alguna manera. ¿Saben qué? Es como encajar un redondel en un cuadrado. No encaja de ninguna manera. Porque si no, perderíamos aquella cuestión de aquello que Jesús dijo en la cruz, tetelestai, consumado es, consumado está, hecho está. Todo el plan de redención está hecho. No hay nada que agregarle, el hombre no puede agregarle nada a eso. Nada. ¿Bien? Esto es la introducción nada más. Vamos al capítulo 9. Vamos a ver. La sabiduría edificó su casa, labró sus 7 columnas, degolló sus víctimas, mezcló su vino, puso su mesa y envió a sus criadas a pregonarlo por doquier en la ciudad. El que sea simple, venga acá. Al falto de entendimiento le quiero hablar. Venid, comed de mis manjares y bebed del vino que he mezclado. Dejad las simplezas y vivid, y andad por el camino de la inteligencia. Dice, quien corrige al cínico se acarrea insultos. Quien amonesta al malvado, desprecios. No reprendas al escarnecedor, es decir, al burlador. Escarnecedor es como aquel que te arranca las carnes, ¿sí? No sea que te aborrezca. Corrige al sabio y te amará. Da al sabio y será más sabio. Enseña al justo y aumentará su saber. Escuchen con atención porque vamos a entrar, estamos invitados a cenar a la casa de la sabiduría. Así que hemos respondido, y esto comienza así. Solo aquellos que dejamos todo para responder a la invitación que la sabiduría hace, podremos disfrutar de los consejos que vamos a escuchar de la boca de la sabiduría. ¿Captaron? ¿O empiezo de nuevo? Solo aquellos que dejamos todo para responder a la invitación que la sabiduría hace, podremos disfrutar de los consejos que vamos a escuchar de la boca de la sabiduría. Si ustedes están dispuestos a dejar todo para acudir a la invitación de la sabiduría, o la invitación que la sabiduría hace, solo así podrán disfrutar de los consejos de la sabiduría. Bien, estamos en casa de sabiduría. Nuestro corazón se llena de alegría y emoción porque todos los que acudimos a la invitación reconocemos nuestra necesidad de adquirir conocimiento y hemos tenido que transitar un largo y difícil camino, sorteando obstáculos y muchas dificultades, porque el camino a la sabiduría es estrecho y difícil, pero su final es vida abundante. Escuchen. En cambio, el de los necios es fácil y ancho. Todo está permitido, pero su final es perdición. Así que llegamos a casa de sabiduría, nos saluda con un abrazo tan fuerte y amoroso que sentimos que el vigor vuelve a nuestro ser. Y las fuerzas se renuevan en nuestras almas. Nos invita a pasar y quedamos maravillados al ver su casa y aquellas 7 columnas labradas con sus propias manos. La sabiduría está preparada en un ambiente tan cálido que no queremos salir nunca más de allí. Nos invita a sentarnos, sirve el cordero y el chivito, sirve media copa de vino a cada uno, pero todos estamos ansiosos por escucharla. Mientras cenamos, sabiduría dice con voz dulce pero firme, como quien sabe lo que dice. Lo que voy a comunicarles, dice la sabiduría, lo que voy a comunicarles de aquí en adelante transformará sus vidas y su modo de pensar y ver las cosas. Nuestro corazón arde en nuestro pecho y nos viene a la memoria a todos casi al mismo tiempo, cuando aquellos 2 discípulos iban caminando a Emaús y sentían cómo ardían sus corazones mientras Jesús les abría las Escrituras. Recordábamos. Sabiduría continúa diciendo
que el solo hecho de estar en su presencia y escucharla cambiará el rumbo de nuestras vidas. El simple dejará de ser simple y el falto de entendimiento será entendido y sabio. Nosotros aceptamos el desafío. Mientras cenamos, sabiduría dice, quien corrige al cínico se acarrea insultos, quien amonesta al malvado desprecios. Entonces, como los niños preguntamos, ¿qué es un cínico? ¿Y por qué nos acarreamos insultos? Sabiduría dice que el cínico también es malvado y el malvado también suele ser cínico. Que tratar con cualquiera de estas personas siempre te traerá conflictos. Sabiduría dice que el cínico miente con desfachatez, alardea de su escepticismo y de su falta de moral. Es falso, irreverente y sarcástico. El cínico también es burlón, impúdico, sucio y satírico. La palabra cínico, dice la sabiduría, la palabra cínico proviene del griego kuon, que significa perro, porque así se los denominaba a los que pertenecían a la escuela de cinismo fundada por Antístenes y Diógenes de Sinope, su filósofo más conocido. Los que pertenecían a esta clase filosófica habían adoptado la actitud de algunos animales. No se bañaban, se dejaban la barba, andaban deambulantes sin importarles nada, con mirada insolente, burlones, irónicos y sarcásticos. Pero aquí, en idioma hebreo, se lo traduce como burlador. Gracias. Se lo traduce como burlador, escarnecedor y necio. Es interesante que el cínico también es sarcástico, que a su vez tiene el origen en el griego sarcasmos, que significa morder o arrancar las carnes. También morder el labio de rabia. ¿Vieron? Que viene del griego sarc. Cuando ustedes leen en griego, cuando ustedes leen el nuevo pacto, cada vez que ustedes encuentren la palabra carne, y la palabra carne es sarc en griego. Y describe la acción del perro cuando muerde y arranca la carne a pedazos. El sarcasmo consiste en decir cosas que se tornan crueles y dañan a los demás. El sarcástico no mide lo que dice y tampoco le importa si con lo que dice hace daño. Esto está diciéndonos la sabiduría, nos está enseñando. El comportamiento del cínico o burlador es de esconder su personalidad detrás de una máscara para no dejar que lo conozcan. En el hebreo se lo traduce como burlador. Miremos qué dice de forma ilustrativa Proverbios 19:25. Y sabiduría nos da el proverbio. 19:25. Algunas traducciones, 19:25, dice, golpea al burlador y el simple se hará prudente. Corrige al inteligente y aumentará su saber. Acá la palabra burlador es la palabra cínico, pero en el hebreo, la palabra burlador. Pero años después, cerca entre el año 400, siglo IV, siglo V, es creada una escuela, la escuela de cinismo. La escuela del cinismo, y allí adoptan estas actitudes que yo les decía. Pero en el griego no se conocía así, en el hebreo, no se conocía así, sino que esa palabra cínico se la traduce como burlador, se la traduce muchas veces como escarnecedor. Y entonces cuando ustedes van aquí, cuando ustedes van al libro de Proverbios, ustedes ven la palabra escarnecedor, la palabra burlador, también tiene que ver con el cinismo. Algunos llaman al sarcástico asesino de la vida en comunidad. Miren ustedes. Asesino de la vida en comunidad, al sarcástico. ¿Por qué?
Porque el cínico, sarcástico y burlador o escarnecedor usa el sarcasmo para, 1, hacer una observación cortante, a menudo irónica, con la intención de herir al otro. 2, usa lenguaje burlón, despectivo o irónico, que transmite desprecio o insulto. El cínico usa el sarcasmo para decir cosas que hieran o desprecien a la otra persona. Por eso el sarcasmo es como arrancar un pedazo de carne o morder el labio de rabia. Entonces sabiduría dice que quien corrige al cínico o amonesta al malvado es más que probable que saldrá insultado o despreciado. Entonces, ¿qué hacemos?, preguntamos un tanto desconcertados. Sabiduría dice, no pierdan tiempo con esa clase de gente. Les digo más, no reprendas al escarnecedor, no sea que te aborrezca. Otro tipo de cinismo, ¿no? Entonces volvemos a preguntar, ¿cómo sabemos quién es quién? Sabiduría dice, el árbol se conoce por su fruto. Si cuando hablas con esta clase de gente lo único que logras como resultado es burla, sarcasmo y cinismo, no pierdas tu tiempo. Déjalos que se cocinen en su propia salsa, dice sabiduría. ¿Saben qué? Inviertan su tiempo en enseñar, corregir y discipular al que con sencillez de corazón quiere aprender. Sabiduría dice, corrige al sabio y te amará. Da al sabio y será más sabio, porque por eso es sabio. En esas personas invierte, en esa clase de personas invierte, dice la sabiduría. Recuerda, enseña al justo y aumentará su saber. Nosotros como niños preguntamos, ¿a quién llamas justo? Sabiduría dice, un justo es aquel que ha desechado todos los dioses e ídolos y tiene a Dios como el único y verdadero y a Él solo adora. Ese es un justo. Para el justo no hay nadie más importante en su vida que aquel que lo salvó y dio su vida en la cruz para salvarlo. Y en agradecimiento le da completamente su vida sin reservas. Con esa clase de gente, o con esa clase de personas, tu tiempo será el mejor invertido. Porque esa clase de persona, a diferencia del cínico, burlador, sarcástico, es reverente delante de Dios y temeroso. ¿Por qué? Porque el temor de Dios es el principio de la sabiduría y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia, dice. O en otras palabras, el que más quiere conocer a Dios es el más inteligente. Sabiduría continúa hablando y dice, el cínico es una persona que conoce el precio de todo, pero no da valor a nada. Repito, el cínico es una persona que conoce el precio de todo, pero no da valor a nada. Lo único que le importa es lo que él piensa. Se burla de los padres, y para el cínico ninguna persona tiene valor. Por eso en la escuela de cínicos enseñaban, busco un hombre honesto, como si los únicos honestos fueran ellos. Sin embargo, dice sabiduría, por mí tus días y años de vida se te añadirán. Porque el sabio aprende a conducirse correctamente en la vida. Es cuidadoso, respetuoso, respetable, amable con todos. Valora lo poco o mucho que tenga. Sabiduría sigue enseñándonos y la velada es inolvidable. Pero ya se está haciendo tarde y tenemos mucho que compartir. Sabiduría dice, ¿qué les parece si nos encontramos en 7 días? Nos reunimos a cenar nuevamente y sigo enseñándoles. Todavía tengo varios consejos que darles para que tengan una vida agradable delante de Dios. Estuvimos de acuerdo y nos despidió
con palabras de aliento hasta dentro de 7 días. Número perfecto para volver a encontrarnos. 7 días. Y así es como esa velada se hizo muy corta, como lo que es el mensaje de hoy. Se hizo una velada muy corta, aunque pasamos muchas horas sentados a la mesa de sabiduría, pero ella nos fue mostrando, nos fue guiando y nuestro corazón ardía. Porque eso es lo que sucede en la presencia de Dios, eso es lo que sucede cuando nosotros dejamos que la palabra de Dios comience a penetrar la oscuridad de nuestro corazón. Eso sucede en nuestras vidas. Cada vez que nosotros nos acercamos a Dios y queremos realmente pasar tiempo con Él. Nadie, jamás nadie va a poder disfrutar de la presencia de Dios si no decide pasar tiempo con Dios. Jamás. Hay muchas cosas que nosotros descubrimos en la palabra de Dios solamente cuando comenzamos a tener una lectura de su palabra. Por eso es que se nos hizo tan corta esta velada con la sabiduría. Como hoy seguramente se les habrá hecho corto. Pero esta era la cuestión. Ver que el tiempo que pasamos en la sabiduría es un tiempo que pasa muy rápido, que nos enseña mucho, pero se nos hace muy corto. Amén.